Buenas tardes a todos. Bienvenidos un lunes más a una nueva sesión de este congreso sobre la regulación del trabajo a distancia y el teletrabajo. Mi nombre es Juan Alberto Tormos Pérez, soy profesor ayudante doctor en la Universidad de Valencia y voy a moderar esta sesión. Quiero en primer lugar felicitar a la dirección y a los organizadores del congreso por el éxito que está teniendo y también, cómo no, agradecer a todos los asistentes por estar aquí con nosotros un lunes más. En la sesión de hoy abordamos aspectos del trabajo en relación a determinadas cuestiones que resultan de interés a la aplicación del derecho del trabajo en el teletrabajo. La primera se refiere a lo relacionado con la prevención de riesgos laborales, para lo que contamos con la profesora Lourdes Mella. A continuación, en segundo lugar, abordaremos también las especificidades del teletrabajo en el ámbito del empleo público. Y para ello tenemos el placer también de contar con la profesora Esperanza Macarena Sierra Benítez, la profesora Alicia Villalba y el técnico don Javier Ibáñez. Tras las ponencias abriremos también un turno de preguntas, para lo cual podrán utilizar el enlace que hemos habilitado al efecto y que tendrán en breve a disposición en el chat. Como les comentaba, en primer lugar, tendrá lugar la ponencia sobre prevención de riesgos laborales en el teletrabajo, una materia que suscita numerosos interrogantes. Por ello, tenemos el placer de tener con nosotros a la profesora Lourdes Mella Méndez. La mayoría de ustedes ya la conocerán, pero bueno, una brevísima presentación. Ella es catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias por estar con nosotros, profesora. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí, cuando quiera. Muy amable, muchas gracias, Juan. En primer lugar, pues dar la enhorabuena por la celebración de este congreso virtual a sus organizadores, especialmente el profesor Adrián Todolí y al profesor Miguel Rodríguez Piñero, que ya son personas conocidas todos ustedes. Es un placer siempre trabajar con ellos. Ya hace unos meses pudimos también organizar una actividad temática sobre esta materia, cuando todavía no teníamos los reales decretos que acaban de publicarse recién en septiembre, pero también había sido un congreso muy interesante. Por tanto, enhorabuena a ellos por esta nueva actividad y muchísimas gracias por haber contado conmigo para dar esta charla. No me quiero también olvidar de dar las gracias a todas las personas que apoyan la organización de esta actividad académica, que son muchas, personal técnico como Javier Ibáñez, como Óscar Requena, como a Juan Alberto Tormos, que nos acaba de presentar. Pues gracias a todos ellos, que también hacen una tarea y un trabajo que a veces no se ve, pero que es fundamental para que al final las actividades puedan salir adelante. También un honor compartir esta tarde con mis compañeras, la profesora Alicia Villalba y la profesora Macarena Sierra, dos grandes expertas también en materia de trabajo a distancia y de teletrabajo. Y es un honor para mí pues compartir esta sesión con ellas, como hicimos ya en muchas otras ocasiones. Y también, como no, a todo el público que nos está escuchando. Tenemos ahora mismo aquí en la indicación 105 personas conectadas. Pues no puedo verlas, al menos yo personalmente, no puedo ver sus caras, pero sé que están ahí. Pues también muchísimas gracias a ellos por inscribirse en esta actividad y considerar que puede ser de algún interés lo que podamos decir, al menos yo, esta tarde aquí. Un saludo para todos ellos. Bien, entonces voy ahora, sin más demora, a las slides donde las tengo. No las veo. Sure. En compartir archivos de nuevo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues el tema entonces del que yo voy a hablar muy resumidamente, porque apenas unos 20 minutos y sé que van a pasar volando como pasó en otras ocasiones. Decir de todas maneras que estas reflexiones que ahora yo aquí voy a hacer, pues una pequeña presentación esquemática que están desarrolladas por escrito en un trabajo pues más denso que posiblemente verá la luz por parte de los organizadores junto con otros trabajos del Congreso. Entonces, pues para, digamos, si alguna persona quisiera profundizar más o le interesase el texto escrito, pues que se podría facilitar sin problema. Bien. El Real Decreto Ley que tenemos ahora reciente para comentar, el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre, titulado de trabajo a distancia, no solo de teletrabajo, sino trabajo a distancia, pues es un texto
contexto, lógicamente, pues ambicioso, si lo comparamos con lo que era la normativa anterior, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que apenas contenía 3 o 4 matizaciones y poco más. Pero curiosamente, de lo poco que decía el anterior artículo 13 del Estatuto, pues había una mención expresa a la materia de prevención de riesgos laborales, lo cual refleja ya que el legislador, aunque decía pocas cosas, una de ellas, en la que se paró a mencionarlo, era la necesidad de que en materia de trabajo a distancia trabajase ese trabajador a distancia, pues que el empresario tenía que proteger a ese trabajador de los riesgos específicos que surgiesen en ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, es muy significativo que ya en la anterior regulación tan sucinta, pues se mencionase ese detalle, ¿no? Y ahora, efectivamente, pues la nueva regulación, este nuevo Real Decreto Ley, que es una norma, pues lógicamente, mucho más densa, mucho más detallada, pues le dedica pues una cierta atención, pues un poco más desarrollada. Encontramos reglas nuevas, encontramos soluciones a aspectos que ya estaban ahí, que estaban tratando en los convenios colectivos y que ya se estaban tratando también en la normativa autonómica, como el tema de las visitas, al domicilio, etcétera, etcétera, la autoevaluación. Había ya contenidos que se estaban aplicando en materia de prevención, pero que ahora se recogen expresamente. Por lo tanto, es una normativa que al menos aporta más contenido, más soluciones que lo que había. Pero con todo tengo que avanzar ya que, a mi modo de ver, no es una regulación acabada en materia de prevención de riesgos laborales. No lo es. Todavía hay muchos problemas que quedan ahí pendientes y que posiblemente pues los convenios colectivos en el futuro tendrán que intentar también darle respuesta. O si no, lo hará la jurisprudencia, como siempre ocurre. En principio, tenemos que decir que tenemos 2 artículos específicos, el artículo 15 y el artículo 16, y también menciono aquí el artículo 18, que aunque normalmente, que es el artículo de desconexión digital, pues aunque normalmente se explica este artículo, este derecho de la desconexión digital desde el punto de vista de la jornada y del control de la jornada laboral, también tiene la desconexión digital, digamos, una vertiente de protección de la salud del trabajador y también es importante y poderlo comentar aquí, aunque yo no voy a entrar en él porque ya sé que se comentó en este congreso. Centrándome en el artículo 15, pues es un artículo que en sí mismo es solo una mención general a la necesidad de que los trabajadores a distancia pues tengan una adecuada protección en materia de prevención de riesgos laborales. Es una remisión genérica a la normativa general de prevención de riesgos laborales, de 39/95, y otra normativa general de desarrollo de la misma. Sí que esto ya estaba en el anterior artículo 13, en su número 4, sí que ahora se introduce un matiz y es que este derecho a la adecuada protección de la salud por parte del trabajador a distancia, dice el legislador, tiene que ser en el trabajo. Esto, pues lógicamente, aunque parece obvio, pues está bien que se diga así, porque lógicamente el empresario tiene que proteger la salud del trabajador, pero claro, al tratarse de un trabajador que muchas veces va a estar trabajando en su domicilio, es fácil que ese trabajador que está también en su ámbito privado, está en su domicilio, pues que se preocupe por su salud desde una dimensión, digamos, general y ajena a lo que es el trabajo. Entonces, quiere decir que el legislador matiza que la obligación del empresario de proteger al trabajador que trabaja a distancia, proteger su seguridad y su salud, es en relación con las consecuencias que puedan estar conectadas al trabajo, no otros aspectos de su salud privada, que eso corresponde al trabajador por sí mismo. Y el artículo 15 lo enfoca como un derecho del trabajador y comienza diciendo las personas que trabajan a distancia tienen derecho a esta adecuada protección. No se menciona, no se complementa esta idea diciendo que a su vez eso conlleva o implica un correlativo deber del empresario de dar esta adecuada protección, pero se entiende que es así, tal como ocurre en el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo del año 2002, donde hay una mención general a la prevención de riesgos laborales y se prevé como derecho del trabajador y a su vez como correlativo deber del empresario. Aquí, aunque no se menciona al empresario de momento, pues queda claro que es así, porque estamos ante una relación incluida en el ámbito de aplicación del derecho del trabajo. Por lo tanto, el deber de prevención de riesgos corresponde siempre al empresario. Bien, mucho más jugoso es el artículo 16, en su apartado 1 y sobre todo en el apartado 2, que ya entra un poquito a matizar cómo tiene que ser el tema de la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
menciona factores y riesgos que hay que tener en cuenta, y el artículo 16 comienza diciendo que cuidado, en el trabajo a distancia va a haber riesgos característicos, riesgos específicos. Y esto es muy importante, está haciendo una llamada de atención. Es decir, no es un puesto de trabajo más, sino que el hecho de deslocalizar el lugar de trabajo va a implicar que en esa nueva forma de trabajar va a haber riesgos específicos, o si son comunes a los del centro de trabajo presencial, van a estar modalizados por el hecho de trabajar fuera, y por lo tanto habrá que prestar una especial atención a estos riesgos propios del trabajo a distancia. Se mencionan además 3 factores particulares, dice el legislador, poniendo especial atención: factores psicosociales, factores ergonómicos y factores organizativos. Ciertamente está diciendo el legislador aquí que hay que tener cuidado, habrá que poner especial atención a dónde se trabaja, al lugar donde se trabaja, a la herramienta que se utiliza para trabajar, con qué se trabaja y a cómo se trabaja, a ver la organización del trabajo. Estos 3 aspectos, dónde se trabaja, con qué se trabaja y cómo se trabaja, van a ser 3 aspectos que van a ser centrales en lo que es la generación de riesgos laborales. Y por lo tanto, estos 3 aspectos, el lugar, la herramienta y la organización del trabajo, van a ser factores importantísimos en lo que es la planificación de la actividad preventiva. Respecto del lugar y del equipo, ciertamente son 2 aspectos a priori objetivos y fáciles de ver, que determinan o que generan resultados de posibles riesgos para el trabajador. Dice aquí el legislador en el artículo 16, en su número 1, que ahora será fundamental no solo determinar el lugar de trabajo, que puede ser el domicilio u otro lugar de privacidad del trabajador, sino que dentro de ese lugar genérico de trabajo que elija el trabajador a distancia, tendrá que delimitarse muy bien el espacio concreto donde el trabajador va a situarse, a ubicarse físicamente para prestar servicios. Aunque diga, pues yo trabajo en mi domicilio, no todo el domicilio se va a utilizar como lugar de trabajo. O no se debería utilizar todo el domicilio, si tenemos 4 habitaciones, no utilizar todas las habitaciones, todos los espacios comunes, etcétera, para cada día trabajar en un sitio. Sino que, dice el legislador, habrá que marcar, delimitar una zona específica para señalar como punto central donde se va a ubicar el puesto de trabajo. Esta determinación, esta concreción, es para aportar seguridad jurídica, determinando dónde está el puesto de trabajo, ahí centrarse en lo que es la evaluación de riesgos y ahí centrar las medidas de protección. Esto será muy importante después también para indicar ese lugar específico en lo que es el acuerdo de trabajo a distancia, y también aportará seguridad jurídica cuando después el riesgo potencial se materialice, por ejemplo, en un accidente de trabajo. Entonces, parece una cosa de perogrullo, pero no lo es. Es una cosa muy importante que hay que hacer desde el primer minuto. En esa zona habilitada, pues se ubicará ese puesto de trabajo. Aquí, si queremos tener un concepto tradicional de lo que es puesto de trabajo, pues podemos recurrir a este Real Decreto 488/97, tradicional, de medidas de protección para trabajos o puestos de trabajo con equipos de pantallas de visualización de datos. En este Real Decreto conocido por todos, pues ahí se hablaba de que el puesto de trabajo implicaba un equipo, un asiento, una mesa y un entorno laboral. Pues todos estos aspectos van a ser ahora determinantes para evaluar y ver los riesgos que ahí se generan. Desde luego, el equipo de trabajo va a ser siempre un equipo de trabajo de carácter tecnológico, de carácter informático, y por lo tanto va a ser un elemento importante. Sin embargo, me llama la atención, a mí me llama la atención, que hablando de teletrabajo, especialmente, no tanto de trabajo a distancia, que no se utiliza la herramienta tecnológica, pero sí que hablando de teletrabajo, el legislador en ningún momento menciona la herramienta tecnológica desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, cuando la herramienta tecnológica va a ser un factor fundamental, clave, en la generación de muchos riesgos de carácter psicosocial. Entonces, esto sí que me llama la atención. Bueno, pues de aquí, teniendo en cuenta el lugar de trabajo y el equipo de trabajo, pues, de aquí se van a generar riesgos físicos, riesgos psicosociales. Hay una mención directa ahí en el artículo 16.1 cuando obviamente hace referencia a que hay que observar en la seguridad de ese puesto criterios ergonómicos, factores psicosociales. Los criterios ergonómicos, pues eso, cómo se ubica el puesto de trabajo, la dimensión, la luz, el ruido, la altura de la silla, todos estos aspectos que conocemos ya desde hace por el Real Decreto este del año 97.
Y los riesgos psicosociales, pues también es importante que ahora se mencionen aquí, aunque de manera tan ambigua, cuando el legislador dice prestar especial atención a los factores psicosociales, pues una referencia también a todos esos riesgos psicosociales que ya la jurisprudencia venía tratando y hay mucha literatura jurídica sobre ellos y que de alguna manera ahora tiene aquí un reconocimiento, ¿no? Ya el Acuerdo Europeo de Estrés Laboral, pues todo eso, ¿no? Sobre la organización del trabajo, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo el trabajador a distancia va a organizar su trabajo? Esto pues también va a ser algo muy relevante y va a tener que analizarse y tenerlo muy claro, cómo el trabajador va a prestar sus servicios, cómo se va a organizar en el día a día en su actividad laboral. Es un factor de riesgo, la manera en cómo trabajamos, cómo organizamos nuestro trabajo. Yo cuando se habla de factor de riesgo laboral en cuanto a lo que es la organización del trabajo, yo entiendo la organización de trabajo desde dos puntos de vista, es decir, como distribución de la jornada entre el trabajo a distancia y el trabajo presencial y distribución de la jornada en cuanto a los tiempos de trabajo, los tiempos de disponibilidad y los tiempos de descanso. ¿De acuerdo? Cuando se dice que hay que tener en cuenta la organización de trabajo como factor de riesgo laboral, para mí implica ver esas dos variables. Por un lado, ver cómo se distribuye la jornada de trabajo entre trabajo presencial en la empresa y trabajo a distancia, y eso sería un elemento relevante a efectos de protección de la seguridad y de la salud. El nuevo Real Decreto que estamos viendo, pues desde luego, como ustedes saben, permite un trabajo a distancia en exclusividad, el 100% de la jornada. O dice, también puede ser a tiempo parcial, en este caso se fija el mínimo de trabajo a distancia que tendría que ser de un 30% en 3 meses o inferior si así lo prevé el convenio colectivo. Pero es curioso, ¿no? Es curioso que se permita el trabajo a distancia en exclusividad, es decir, un trabajador puede tener el 100% de su jornada a distancia, sin pisar un solo día el centro de trabajo tradicional. Es curioso porque esto tradicionalmente en la doctrina y los convenios colectivos y el Acuerdo Marco Europeo lo han intentado evitar por el tema de la posible, digamos, los riesgos que derivan del aislamiento físico y psicológico del trabajador, que de alguna manera pues, puede desmotivarse, perder interés en los objetivos de la empresa, pero de alguna manera, desde el punto de vista psicológico, también desconecta con el resto de compañeros. Eso le puede llevar a, digamos, a sentirse, pues, digamos, excluido, rechazado, le genera riesgos de estrés, etcétera. Y es una cuestión muy eso, pues que me ha llamado la atención que se permita un régimen de trabajo a distancia totalmente al 100% de la jornada, ¿no? De hecho, es curioso porque el artículo 3 de este Real Decreto, cuando habla de los menores y de los contratos formativos, aquí se dice que al menos hay que garantizar que un 50% de trabajo tiene que ser presencial. Presencial. Algo pues que no estaba en el anteproyecto de trabajo a distancia, pues se incluyó, pero se consideraba que era una cuestión peligrosa que los menores de edad estuvieran todo el tiempo con una jornada de exclusividad en su domicilio. Entonces, para mí el modelo mixto, el modelo ideal es, desde luego, pues el combinado, donde se permite los dos tipos de trabajo. Creo que ya estamos terminando. Muy importante también ver el equilibrio entre trabajo efectivo y trabajo disponible, el descanso mental. No se puede trabajar, dar una jornada de trabajo al trabajador, imponer una jornada de trabajo al trabajador o permitir que la haga superior a lo que es una jornada de trabajo ordinaria por el hecho de trabajar en su casa. Eso pues llevaría a problemas o riesgos psicosociales como el síndrome del quemado, la adicción al trabajo, etc. Un gran problema que ya estoy acabando, yo estoy fuera de tiempo creo, es el tema del acceso al domicilio, ¿no? Como un lugar de trabajo y que, donde hay que hacer la evaluación de riesgos. Es un tema al que el legislador le dedica mucha atención. Todo el artículo 16.2 versa sobre esta problemática, ¿no? Y en este sentido, lógicamente, cuando hay que acceder al domicilio, pues aquí las opciones que da el legislador para hacer la evaluación de riesgos son dos. Son la visita de un experto externo, la visita de ese experto externo a lo que es el domicilio, a esa zona delimitada, o bien la propia autoevaluación por el propio trabajador. En mi opinión, que aquí el 16.2 no es nada claro, en mi opinión, el legislador español, el legislador laboral, está dando prioridad a la opción por la autoevaluación.
Aunque hay que leerlo varias veces, porque uno cuando empieza con el artículo 16.2, lo que encuentra ahí son un montón de referencias a lo que es la visita del experto, o sea, la evaluación a través de la visita del experto. Y parece que el legislador opta por esa primera opción, que la primera opción es la visita del experto. En realidad no lo es. Lo que está ahí son los requisitos, matices y exigencias de control de cómo tiene que ser esa visita. Realmente, la primera palabra del legislador es decir, cuando la obtención de dicha información exija la visita. Solo procederá a la visita cuando sea necesaria la visita para obtener una información fiable de los riesgos que pueda haber en el domicilio. Es decir, ¿qué quiere decir hacer su contrario? Que si es posible hacer la evaluación de riesgos de una manera privada por el propio trabajador, esa debe ser la opción preferente. Esa debe ser la opción preferente. Además, aún en el caso de que se opte por la visita del experto, del Servicio de Prevención de Riesgos o en su caso del inspector, pues el trabajador que tiene que ser informado y tiene que darse por escrito las causas de la visita, por lo cual se considera imprescindible esa visita, el trabajador podría oponerse, podría alegar causa justificada de que entiendo yo que no es necesaria la visita y por lo tanto su voluntad aquí es vinculante. Y es importante, es un aspecto muy importante por el tema siempre tradicional de la privacidad y la inviolabilidad del domicilio del trabajador. Entonces, un minuto, Lourdes, y vamos terminando. Sí, entonces el tema de la autoevaluación es siempre el problema de la calidad, ¿no? Que siempre se dice que el trabajador no está formado lo suficientemente. Entonces yo aquí lo que debería hacerse es garantizarse que si el trabajador quiere hacer la autoevaluación, pues que demuestre que está preparado y si no, darle a la empresa la formación previa. Darle un curso a través de los servicios de prevención o un centro ajeno, dar una formación para que aprenda el trabajador cómo tiene que hacer la autoevaluación y no pasarle simplemente el cuestionario de autoevaluación y ir marcando casillas. Eso me parece pues poco serio. De hecho, es curioso, pero UGT, que es uno de los sindicatos que estuvo negociando el acuerdo previo en el que se basa el Real Decreto Ley, con el gobierno, pues el propio UGT, un documento que tiene pues comentado esta nueva normativa, es crítico, este sindicato es crítico con esta opción de la autoevaluación. Y dice que puede generar muchísimos problemas cuando, por ejemplo, después se materializa un riesgo. ¿En qué medida es responsable o no la empresa? Habrá que determinar la culpa del trabajador en esa autoevaluación y la culpa del empresario. Por lo tanto, es una solución complicada. Fíjense que la autoevaluación es común, es una solución común en la administración pública, y también fue la medida que se utilizó durante la pandemia porque no había otra vía posible, pero es criticable, cuidado. En fin, la valoración final es que esta nueva regulación de prevención de riesgos tiene cosas positivas, pero también hay silencios que me siguen llamando la atención, como por ejemplo no se dice nada de todo lo que es las medidas de protección en relación con información y formación de los trabajadores para adoptar las medidas de prevención. Esto debería estar, es esencial para que esto funcione. Y sobre todo el tema del accidente de trabajo, ¿no? Si pasa finalmente, si el riesgo se materializa, ¿qué pasa? ¿Cómo se demuestra si es accidente de trabajo o no? Ya sé que hay algunas sentencias que ya aceptan que sea accidente de trabajo la contingencia que se produce en el domicilio, cuando es lugar de trabajo el domicilio, pero de todas maneras ahí siempre habrá un problema de prueba por parte del trabajador. Probar al trabajador que estaba en el lugar de trabajo y en tiempo de trabajo. Y para eso, para el lugar de trabajo es muy importante que esté muy bien delimitada la zona y probar que estoy en mi zona de trabajo. También el tema del tiempo. Cuidado si el trabajador tiene una jornada flexible donde él puede marcar los tiempos de trabajo de manera distinta de un día a otro. Después habrá problemas para demostrar cuál es mi jornada laboral y es decir, la contingencia ha ocurrido en jornada laboral. O sea que, bueno, en fin, luces y sombras. Pero con todo, la valoración general es positiva. Al menos algunas cosas se han regulado. Nada más, muchísimas gracias. Y perdón por el tiempo que seguro que me he pasado. Perdón. Muchas gracias, profesora Lourdes Mella. Muchas gracias por la ponencia, la verdad, muy interesante. Y desde luego la cuestión de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo plantea muchas dudas, muchas cuestiones, muchos retos que esperemos que a lo largo del tiempo vayan poco a poco resolviéndose. Muchas gracias otra vez. A ustedes, gracias. Y como les había comentado al principio, en la sesión de hoy también abordamos el teletrabajo desde la perspectiva del empleo público. Para ello, y en primer lugar, contamos con la profesora Esperanza Macarena Sierra Benítez, que aunque ya probablemente la conocerán, ella es profesora contratada doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla.
Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que la tenemos ya por aquí. Sí, efectivamente. Lo que yo no la escucho. Debe haber sin los auriculares, podría ser. Ahora creo que está desactivado el micrófono. Mire, aquí abajo el icono micrófono, si lo pulsamos. Ahora perfectamente. En fin, son cosas de la tecnología. Sí, ahora te escuchamos. Ahora. Macarena, ¿nos oyes? Sí, oigo, sí. Voy a entrar por otro enlace que tenía. Vamos a ver. ¿Me oye? No, creo que está bien, te escuchamos perfectamente, ahora sí. Macarena, te escuchamos. ¿Me escucháis? Vale, bueno, estupendo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En principio, pues quiero agradecer la invitación a este congreso, gran congreso, muy bien organizado, muy bien estructurado, organizado por la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Mi agradecimiento al director de la cátedra, al doctor Tudolí, y por supuesto a Miguel Rodríguez Piñero, grandes investigadores, grandes estudiosos de estos temas. Y también al presentador, a todos los que estáis aquí, que ya felizmente me estáis oyendo. Muchas gracias. El tema que voy a tratar es el teletrabajo en el empleo público. Bueno, ya hace tiempo, Alicia, la profesora Villalba y yo nos pusimos de acuerdo y quedamos que yo iba a tratar el tema del teletrabajo en la Administración General del Estado. Y ella se dedicaría al estudio de plantear la ponencia sobre las comunidades autónomas. ¿Cómo he estructurado yo mi conferencia o mi ponencia? La he estructurado en etapas. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante lo que no se ha hecho anteriormente, porque si se hubiese hecho, estaríamos ahora en otro momento, estaríamos plenamente actualizados a la realidad. Para mí, voy a hablar de una etapa pre-COVID y después voy a hablar de una etapa COVID. La etapa COVID, a su vez, diferenciada en la etapa COVID durante el confinamiento y en la etapa COVID de la nueva normalidad que nos lleva al Real Decreto 29/2020 que regula el teletrabajo en la administración. Empezando por la etapa pre-COVID, pues en esta etapa, la regulación que se toma como referencia es el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo. Adopta una definición amplia para cubrir las diferentes formas de teletrabajo. Pero claro, en esta definición del teletrabajo no se hace mención, no hace una mención especial al teletrabajo en el ámbito público. Solamente se refiere al ámbito de público cuando afirma que el teletrabajo es un medio eficaz para la modernización de la organización del trabajo, y ahí incluye tanto a las empresas, a los trabajadores y a las organizaciones de servicios. ¿Por qué? Porque sin duda alguna el teletrabajo es un instrumento idóneo para conciliar la vida profesional y vida social. Aparte también, como diremos posteriormente, para llevar a cabo la modernización de la administración pública. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan al teletrabajo en las administraciones públicas? Pues son los mismos que en el sector privado. Es decir, la deslocalización de la actividad laboral, la utilización de las tecnologías de la información y comunicación y el tercer rasgo que lo diferencia con respecto a la regulación en el sector privado es que exista un vínculo con la administración pública, ya sea una relación de tipo laboral o de tipo funcionarial. Por tanto, el ADMET es la norma
ha servido de inspiración para regular, para implementar el teletrabajo en la administración pública, pero en la administración pública de las comunidades autónomas, porque no ha habido una habilitación, no se llevó a cabo esa habilitación que en aquella época se esperaba. ¿En qué sentido digo esto? Pues lo digo porque ya en el año 2004 se planteó la necesidad de impulsar la mejora en la calidad en la prestación de los servicios públicos. También la necesidad de incrementar la productividad, la mejora de las condiciones de trabajo y la optimización del funcionamiento de las administraciones públicas. Todo esto se realizó, se llevó a cabo a través de una declaración para el diálogo social de la administración pública el 21 de septiembre del año 2004. Esto sirvió para que posteriormente, en marzo de 2005, el Consejo de Ministros aprobara el Plan Concilia, que estableció una serie de medidas para hacer efectiva la conciliación de las responsabilidades familiares, de la vida familiar y personal en el ámbito público. En este marco, el Ministerio de Administraciones Públicas desarrolló con éxito un plan piloto para la aplicación de técnicas de teletrabajo para los empleados públicos. Esto del plan piloto es muy importante, porque no podemos hablar de una implementación del teletrabajo sin planes de piloto, sin planes pilotos. Hay que realizar planes pilotos porque eso es muy importante para llevar a cabo la buena implementación y que tengamos una regulación madura y consolidada y no temporal a unas circunstancias excepcionales como son estas de la pandemia. Pues entonces pues se elaboró un plan piloto, la experiencia se realizó en los servicios centrales de la Administración General del Estado y la idea era que fuera esta experiencia fuera el paso previo a una posterior regulación para hacerla efectiva a otros departamentos con la idea de crear un modelo que pudiera servir precisamente de modelo para otras instancias, incluso se decía para las administraciones autonómicas y locales, cuando la realidad ha sido bien distinta, ha sido las administraciones locales, autonómicas y locales lo que han hecho, lo que han podido para poder implementar el teletrabajo. Una vez que este plan piloto finaliza, se publica una orden ministerial en el año 2006 para promover la implantación de programas pilotos, esto es importantísimo, de teletrabajo en los departamentos ministeriales. Pero claro, esta es una orden pensada para implantar programas pilotos. Entonces era una orden, una norma deficiente, porque no contemplaba una regulación general del teletrabajo en las administraciones públicas que pudiera servir como modelo para una ley general del teletrabajo. La orden establecía una definición del teletrabajo limitado y reducido solamente al ámbito del domicilio, que obviamente no prosperó en la posterior negociación colectiva que se llevó a cabo entre el Ministerio de Administración Pública y las organizaciones sindicales con la firma de un exitoso, pero no llegó a plasmarse en ley, un proyecto de real, lo que se firmó fue un proyecto de real decreto por el que se regulaba el teletrabajo en la Administración General del Estado. Un proyecto que, bueno, en aquella época, estamos hablando del 2007, pues un proyecto bastante aceptable, hubiésemos ganado muchísimo si este proyecto se hubiese hecho realidad. Hubiésemos ya ganado muchísimo porque seguramente esta tragedia de esta pandemia, pues a la hora de implementar el trabajo hubiese sido menos penoso para los trabajadores y también para los ciudadanos. Esta negociación se hizo en un tiempo récord porque la extinguida Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos establecía ese mandato, que en el plazo de 6 meses tenía que haber una regulación sobre el teletrabajo. Pero claro, estamos hablando del año 2007, 2008 y esos años ya sabemos que hubo cambios, no solamente cambio de gobierno, sino que hubo una crisis inmobiliaria y económica muy grave que paralizó realmente pues todos los planes que había con respecto al teletrabajo. Bien, esto por motivos de tiempo me llevan a la etapa COVID, no sin antes decir
que la implantación del teletrabajo y su uso en las administraciones públicas no ha sido en la práctica mayoritaria hasta fechas recientes, sí, hasta ahora. Su introducción, por lo menos en la Administración General del Estado, su introducción se ha visto acelerada a partir de marzo de este año ante las extremas y excepcionales circunstancias organizativas y funcionales que nos ha abocado esta crisis de la pandemia con la COVID-19 a todas las administraciones públicas. Pasamos a la etapa COVID, porque aquí hay un dato que sí quiero proporcionar y que me parece interesante, porque a fecha de 1 de abril de 2020 y sin ninguna normativa habilitante, únicamente se habían implantado planes de teletrabajo en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en la Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio de Interior, y en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Solamente en esas unidades. El resto, pues, no se habían implantado ningún plan de desarrollo. Esto nos lleva a la resolución del Secretariado de Estado de Política Territorial y Función Pública sobre medidas a adoptar en la Administración General del Estado con motivo del COVID-19 de 10 de marzo de 2020, que contemplaba modalidades no presenciales de trabajo. En estos términos, voy a citar literalmente, en estos términos se expresaba, decía esta resolución del 10 de marzo, dice, en supuestos debidamente justificados, se permitirá modalidades no presenciales de trabajo previa autorización de los titulares de la subsecretaría de los departamentos ministeriales con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios públicos. En aquellos departamentos que ya tengan implantada dicha modalidad de prestación del servicio, se mantendrán vigentes las condiciones previstas en dicho régimen. ¿Esto qué significaba? Que prácticamente, prácticamente todos los departamentos, la gran mayoría de los departamentos y unidades dependientes de la Administración General del Estado no tenía experiencia en materia de teletrabajo. Sin duda alguna, pero bueno, de todas maneras, vemos que se implantó, dada la urgencia y precipitación que había para activarlo, dadas las circunstancias. Entonces, lo que sí puedo decir es que esa implantación en ese momento trajo consigo unas importantes limitaciones que dificultaron su implantación, pero no por ellas no han sido exitosas. Lo digo porque posteriormente, en una reunión que hubo en el Ministerio, se habló, se felicitó a los funcionarios por el éxito de la implantación del teletrabajo, porque permitió lo que realmente la Administración quería, que los ciudadanos siguieran recibiendo los servicios de las administraciones públicas, a la medida de lo posible, por supuesto. ¿Cuáles son las limitaciones con que se encontró en esta época, que la Administración General del Estado? Pues, fíjense, en los distintos organismos dependientes de la Administración General del Estado, unos tenían implantado el teletrabajo para una parte de su plantilla, con la que era muy fácil extender. Esto fue el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Otros contaban con una alta digitalización de los procedimientos administrativos, por lo tanto se permitió la utilización del teletrabajo de forma automática. Pero otros, con una baja digitalización, lo único que se pudo hacer es que los empleados públicos pudieran acceder desde su domicilio al correo remoto, al correo electrónico corporativo, a través en remoto. Por supuesto, la imposibilidad, los problemas, otras limitaciones, las dificultades de dotación de medios informáticos por parte de los propios empleados públicos en su domicilio, la imposibilidad de comprobar las medidas de seguridad y salud, la falta de formación específica para teletrabajar. Ten en cuenta que el teletrabajo establece un nuevo sistema o da lugar a un sistema de gestión por objetivos, tan alejado de la práctica de la administración pública, a través del control horario y de la presencialidad, que son temas bastante importantes. En la Administración General del Estado, el porcentaje de personal que presta servicios en modalidad no presencial a fecha de 3 de abril de 2020 fue bastante aceptable. El 66,80% se dedicó
a teletrabajar, el 29,39 se dedicó a los servicios esenciales y un escaso número, un porcentaje se dedicó solamente a aislamiento prometido. Ahora, pues, no tenemos más remedio que entrar en la etapa COVID, en la etapa de la nueva normalidad. Y todo esto previo pues, a un proceso de negociación dentro del correspondiente procedimiento que hay previsto en el puesto refundido del empleado básico. La etapa COVID, en la nueva normalidad, pues nos encontramos con una resolución del Secretariado de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo de la nueva normalidad, así como se denomina, una resolución del 17 de junio de 2020. Entonces, en esta resolución, pues se establece que las modalidades de trabajo en la Administración General del Estado serán presenciales y no presenciales. Y entiende por modalidad no presencial la prestación de servicios sin presencia física en los respectivos centros y lugares de trabajo, que se deberá compaginar con una modalidad presencial de la siguiente: hasta un 20% de la jornada semanal presencial en el caso de los colectivos priorizables. ¿Cuáles son esos colectivos? Obviamente, los empleados públicos que tienen a cargo menores de 14 años, o dependientes o personas con discapacidad que están afectados por el cierre de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día. Se establece la modalidad no presencial de carácter voluntario, que podrá ser reversible, y aquí se dice en concreto cuándo se puede ser reversible. Lo digo porque la nueva regulación del Real Decreto 29/2018 establece el carácter voluntario y reversible del trabajo en la Administración, pero no concreta en esa reversibilidad. Por lo menos esta resolución lo concreta. Si bien es cierto que cara al futuro habrá que delimitarla de una manera mejor. La reversibilidad, pues porque lo solicite el empleado por razones de carácter organizativo y necesidades del servicio, y porque circunstancias que motivaron el teletrabajo lo motiven. En esta resolución se dice que el trabajo debe contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de rendimiento, que también atendiendo a principios inspiradores de uso de esta modalidad para la mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar. Por supuesto, dentro del respeto a los principios de igualdad de trato entre hombres y mujeres y de la corresponsabilidad. Bien, me queda poco tiempo, pero quiero decir que en este caso se hace una mención muy lógica a la igualdad de derechos y deberes de los empleadores, al no menoscabo de la jornada y horario de cada empleador, que hay que respetar el descanso necesario, que es necesario comunicar a los representantes del personal que formen parte de las mesas delegadas a los efectivos que se acojan a esta modalidad. Y, por supuesto, esta resolución se dice que estará vigente hasta el fin de la crisis sanitaria producida por la COVID-19. Y aquí pues ya entramos en el momento en que se publica el Real Decreto 29/2020, que establece una modificación muy importante del artículo 47 bis, porque quiere establecer una norma de carácter básico el teletrabajo, establecer unos mínimos para que se desarrolle en las distintas administraciones públicas, tanto la Administración General del Estado como las administraciones de las comunidades autónomas y administraciones locales. Esto significa que hay que desarrollar, hay que concretar, hay que regular el teletrabajo, no solamente al momento actual, a los momentos de pandemia, sino a los momentos en que no tengamos ya esta situación excepcional y temporal. Esto lo digo sin entrar a valorar el Real Decreto, y ya finalizo porque todavía estoy en 19 minutos,
El Real Decreto 29/2020 regula el carácter voluntario, reversible. Pero yo quisiera poner, aparte el principio de igualdad, la posibilidad de establecer el control, digamos, el hacer posible el artículo 20 del Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, la evaluación del desempeño. Pero sí me quiero detener en el preámbulo 2. Lo voy a citar textualmente porque dice, la figura del teletrabajo, más allá de la urgente necesidad organizativa actual, sí, más allá de la urgente necesidad organizativa actual, porque del teletrabajo que estamos hablando ahora es el teletrabajo de la pandemia, el teletrabajo del momento actual. Pero, repito, es una circunstancia excepcional, que va a desaparecer, por supuesto. Entonces nos dice, la figura del teletrabajo constituye una oportunidad para la introducción de cambios en la forma de organización del trabajo que redunden en la mejora de la prestación de los servicios públicos, en el bienestar de las empleadas y los empleados públicos, en los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y en una administración más abierta y participativa. Supone el fomento del uso de las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de la administración digital. Ahí me quedo. Es decir, hay que desarrollar este Real Decreto 29/2020, que es muy escueto y es parco, y se remite al desarrollo a través de las administraciones. Hay que regular el teletrabajo, teniendo presente el fomento del uso de estas nuevas tecnologías y el desarrollo de la administración digital. Lo digo porque esta crisis, la crisis sanitaria, lo que está haciendo es adelantar una crisis digital que estaba, que ya se ha iniciado, pero que brutalmente la tenemos con nosotros. Nada, 21 minutos y siento esta rapidez, pero hay que cumplir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Esperanza Macarena Sierra Benítez, por su ponencia muy clara y muy interesante, la verdad. Y ahora también nos hablará sobre empleo público y teletrabajo la profesora Alicia Villalba Sánchez, también profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que estará ahora mismo conectando la cámara y el audio y enseguida la veremos. Creo que lo he conectado ya, no sé si se me ve y se me escucha. Te vemos, te escuchamos perfectamente también. No sé si tiene alguna presentación o algo que compartir. No voy a compartir ningún material por la brevedad en el tiempo, me conozco y prefiero hablar, prefiero no introducir más distracciones. Muy bien, pues nada, le cedo la palabra y adelante. Nada, yo no quiero comenzar sin agradecer en primer lugar a la organización que me hayan invitado, que hayan contado con mi participación y darles mi más sincera enhorabuena por el máximo interés en cuanto al contenido y además ajustado, asequible en tiempos de docencia e intercambio científico telemático, ¿no? Durante la... Entonces, mi más sincera enhorabuena, en primer lugar. Y sin demorar más tiempo, que hay que ajustarse al esquema que nos han proporcionado, voy a dar comienzo a esta perspectiva autonómica del teletrabajo en el empleo público, ¿no? con la cual daré un poco de continuidad al tema que espléndidamente ha expuesto mi compañera Macarena Sierra. Bien, desde una perspectiva autonómica, hay que abordar una serie de normas que en el trabajo que se entregará por escrito se abordará de forma pormenorizada, pero que desde el punto de vista de adentrarnos en los aspectos más esenciales, he decidido articular una estructura que va a partir del propósito de la normativa autonómica en materia del teletrabajo, es decir, por qué se reguló en un determinado momento el teletrabajo en cada comunidad autónoma. Una vez que sepamos este propósito, resultará sencillo identificar por qué
la comunidad autónoma se ha decantado por una u otra modalidad de teletrabajo. Por tanto, abordaremos un poco la definición, el concepto de teletrabajo y cómo ha ido evolucionando la normativa. Visto esto, haremos hincapié en cuándo se puede implantar. Abordaremos, por tanto, algunas cuestiones relacionadas con el procedimiento de autorización. Y, finalmente, abordaremos cómo se ha implantado, es decir, qué condiciones disfrutan y podrán disfrutar los empleados públicos en la actualidad. Todo ello se exige sobrevolar un normativo que está llamado a adaptarse a este marco básico que configura el artículo 47 bis del EBEP. Pero yo creo que con este análisis podemos quizá presagiar cuál va a ser la futura evolución de este teletrabajo. Bien, en cuanto a propósito, debemos de partir de que ante la pandemia, que ha servido como revulsivo para la reforma de esta normativa, algunas comunidades han debido improvisar soluciones ad hoc. En algún supuesto han dejado entrever el propósito que ha de inspirar la futura regulación del teletrabajo en la administración pública. No es otro que canalizar desde el empleo una verdadera transformación del empleador, de la propia administración. Está en tránsito hacia esa administración digital. Y otras comunidades autónomas, haciendo de la necesidad virtud, han desarrollado una normativa con vocación de permanencia, inspirada en ese afán transformador que a su vez también configura, regula el teletrabajo como una medida excepcional para hacer frente a una crisis sanitaria lamentablemente inconclusa. Muestra de ello van a ser sobre todo los decretos del año 2020 de la Comunidad Autónoma de Madrid y de Cataluña. Bien, diferenciando estos propósitos, hay que destacar que la normativa autonómica promulgada ad hoc para resolver esta crisis sanitaria asume, bueno, pues una serie de objetivos concretos. En un sentido similar a la resolución estatal que mencionó mi compañera, hay normas como la resolución de 12 de mayo de 2020 del Principado de Asturias que tratan de facilitar la asunción de responsabilidades familiares derivadas del cierre de centros durante la pandemia. Otras, como el Acuerdo de 14 de septiembre de 2020 de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares, trata de facilitar la atención, el cuidado a personas que tengan un vínculo de dependencia con el empleado que hayan sido obligadas a guardar cuarentena por motivo de la COVID-19. Desde un punto de vista más amplio, alejado de la conciliación dada la pandemia, hay otras normas también que, bueno, pues simplemente tratan de descongestionar el centro de trabajo a fin de velar por la seguridad y salud de los trabajadores. A tal efecto, bueno, pues el citado Acuerdo Balear menciona como uno de sus propósitos el evitar la concurrencia de numerosos empleados en el lugar de trabajo. Otros se encaminan, como la normativa dotada en el Principado de Asturias, a velar por la seguridad y salud de empleados especialmente sensibles, y otros, bueno, pues con un espectro más amplio, simplemente están llamados a entrar en juego cuando no existan otras medidas de prevención que permitan neutralizar la exposición de los empleados públicos al posible contagio de este virus, ¿no? Bien, aparte de esta normativa específicamente promulgada para afrontar esta crisis sanitaria, como les indicaba, hay dos decretos, el de la Comunidad Autónoma de Madrid y el catalán, que regulan con vocación de permanencia el teletrabajo en la administración pública. No obstante, incluyen cierta mención al teletrabajo que se puede aplicar en circunstancias excepcionales. En concreto, el madrileño prevé un capítulo cuarto en el cual, bueno, pues contempla el teletrabajo como medida a adoptar ante situaciones de emergencia sanitaria. Y el decreto catalán también lo prevé con ese carácter excepcional, por ejemplo, para hacer frente a situaciones de emergencia o incluso a episodios ambientales de contaminación, es decir, da cobertura al teletrabajo de emergencia ante situaciones más allá, distintas a la propia crisis sanitaria. Bien, estas digamos que han sido las dos formas de afrontar esta necesidad coyuntural de respuesta, es decir, esta configuración del teletrabajo como instrumento ante la crisis sanitaria. Pero aparte de esta finalidad, toda la normativa autonómica, es posible identificar objetivos estructurales que tienen que ver sobre todo
con el cambio organizativo de la administración, pero también con los derechos, el propio bienestar del empleado y, en último término, también con un cambio en la sociedad que se puede articular a través del empleo público. Con el cambio organizativo de la administración, el propio artículo 47 bis del EBEP dice que el teletrabajo bueno, pues es una herramienta concebida para dar impulso a nuevas formas de organización y estructuración del trabajo. ¿Para qué? Para lograr el mejor servicio de los intereses generales y avanzar hacia el tránsito definitivo hacia la administración digital. Bien, esta mención es novedosa, no del todo. ¿Por qué? Porque en las normas que todavía están en vigor, de mayor antigüedad, como el decreto vasco del año 2012, ya se hacía hincapié en la mayor eficiencia que se podía conseguir a través de la aplicación del teletrabajo. Lo mismo sucedía con la orden gallega del año 2013. Ya más específico, el decreto que regula con carácter estructural el teletrabajo en la Comunidad Autónoma de Islas Baleares habla de subir la administración autonómica. Y otras normas más recientes, como el decreto castellano-leonés del año 2018 o el decreto valenciano del año 2016, hablan de su utilidad para implantar la administración electrónica. Más específicos, o mejor dicho, más ambiciosos, son los dos decretos de nuevo año, es decir, el madrileño y el catalán. En concreto, el catalán introduce una serie de terminología trasplantada del ámbito de la empresa privada, porque habla de la capacidad del teletrabajo, por ejemplo, para fomentar la confianza, la iniciativa, la autonomía de los servidores públicos, sirviendo también para incrementar los niveles de motivación y, en consecuencia, el rendimiento y la productividad. Podemos comprobar esta terminología procedente del sector privado, ¿verdad? Bien, lo mismo sucede con el decreto madrileño, donde se habla incluso del aprovechamiento de nuevas herramientas colaborativas y de la posibilidad de implantar el teletrabajo de manera tal que beneficie al administrado, que agilice en ese sentido la administración. Haciendo hincapié también en un propósito organizativo, y con gran sinceridad, hay normas también como el decreto riojano del año 2013 y el decreto extremeño del año 2018 que reconocen su capacidad para ahorrar, su capacidad de ahorro de recursos en beneficio de la administración, y veremos que quizá a veces en detrimento del propio empleado. Bien, ese es el primer propósito, servir como factor de transformación de la administración. En segundo lugar, no haremos mucho hincapié en ello, las normas más antiguas, desde las normas más antiguas como la Orden Gallega de 2013 o el Decreto Balear, se hace hincapié en su potencial como herramienta, como medida de conciliación de la vida personal y familiar. En ese sentido, se ofrece, bueno, pues como una medida de conciliación que incrementa el bienestar del empleado. Y por último, como último propósito, sobre todo en las normas más recientes, se deja ver o se quiere hacer hincapié en su potencial a transformar la sociedad. Y a tal efecto se hace mención a objetivos como, por ejemplo, el ahorro energético, vinculado a la limitación de desplazamientos o incluso al consumo en el entorno de trabajo. Lo cual, bueno, pues es una mención un tanto hipócrita porque ese consumo de energía que se ahorra en el entorno de trabajo se va a repercutir en el propio domicilio del trabajador. Quizá no con tanta eficiencia energética, ya que el entorno privado no siempre ha sido concebido, construido como el propio entorno laboral. Por tanto, bueno, es difícil. Se hace también hincapié en el decreto catalán, por ejemplo, en su utilidad para disminuir el ruido y los gases de efecto invernadero en las ciudades. También en el decreto balear se hace mención a su utilidad para integrar a personas con discapacidad, para lograr una cohesión territorial, reduciendo distancias en ese sentido. Y por último, es curioso destacar la mención que hacen el decreto balear y el decreto madrileño a su potencial para desplegar la responsabilidad social de la administración. Me resulta curioso hablar de responsabilidad social de la administración, porque esto es una vez más terminología, ¿no? Implantada, trasplantada del sector privado. Es decir, resulta difícil concebir una actuación de las administraciones públicas que no sea
socialmente responsable, cuando toda su actuación ha de estar inspirada en la consecución del interés general. Por lo tanto, sí que me parece un tanto curioso, si no digno de crítica, bueno, pues esa utilización de esa terminología no del todo adaptada. Bien, esto en cuanto a su propósito. Con ese propósito en el cual en casi todos los decretos autonómicos como elemento transformador, conviene abordar su definición. ¿Cómo se configura el teletrabajo? ¿Qué tipo de teletrabajo se utiliza para conseguir esos objetivos? Bien, la definición del teletrabajo gira en todos ellos en torno a 3 elementos. El funcional, que lo configura como una forma de organización o realización del trabajo; el locativo, que lo ubica fuera de los locales de la administración; y el que implica la utilización de herramientas tecnológicas. Este último, más o menos, concurre sin ninguna modificación en toda la normativa. Procede, con todo, a hacer mención al locativo y al funcional, porque ahí sí que se puede constatar una evolución. Por ejemplo, en el locativo, en las normas más antiguas, como el decreto vasco, el extremeño, el valenciano, incluso en el madrileño, se prevé el teletrabajo en alternancia con la actividad presencial, ¿no? Normalmente, sobre todo, se suele elegir un módulo de 3 días de teletrabajo y 2 días de actividad presencial. Bien, con todo, cuando el teletrabajo obedece a circunstancias extraordinarias, por ejemplo, en el decreto madrileño se permite la migración 100% hacia el trabajo en remoto, como sucede también con alguna normativa aprobada con vocación coyuntural, como el protocolo andaluz. Ahí, bueno, pues vemos un pequeño matiz. Pero quizá lo que resulte más interesante del elemento, digamos, locativo, es el referente físico del trabajo en remoto. ¿Por qué? Porque en los decretos más añejos el referente es el domicilio particular. Es decir, se configura el teletrabajo como un teletrabajo desde el domicilio, lo cual lo perfila como medida de conciliación. Mientras que en otros, como en el decreto castellano-leonés o en el decreto madrileño, se configura con una mayor libertad. Se deja libertad al empleado para elegir qué lugar va a utilizar para ubicar su oficina a distancia. Simplemente se le exige que ese lugar cumpla con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y no entrañe un peligro para la seguridad informática y el manejo de documentación confidencial. En ese sentido, se ve la evolución hacia un teletrabajo más flexible. Incluso en el decreto catalán también cabe mencionar la previsión de construir espacios de cotrabajo, con lo cual también se intenta limitar el aislamiento del empleado en su propio domicilio. Ahí se ve esa evolución. Desde el punto de vista funcional, dejando el elemento locativo, bien, todos los la normativa autonómica concurre en perseguir 2 aspectos. En primer lugar, que la migración hacia el teletrabajo sea posible, por eso se hace un juicio de posibilidad o factibilidad, y en segundo lugar, que sea eficaz. Bien, del juicio de posibilidad depende que el contenido competencial del puesto de trabajo sea apto para ejecutarlo en ese régimen de trabajo a distancia. Al efecto, bueno, se excluyen aquellos supuestos en los cuales la prestación de servicios conlleve la presencialidad del propio trabajador, pero también se excluyen algunos puestos que se consideran inidóneos para ejecutar el régimen de teletrabajo, como por ejemplo aquellos que entrañan labores de supervisión o coordinación, ¿no? Resulta curioso que como requisito para determinar la factibilidad, la viabilidad del teletrabajo, algunas normas aludan a la disponibilidad por parte del trabajador de un lugar adecuado para prestar servicios. Esto, claro, enlaza con un aspecto que regula el artículo 47 bis, que alude, bueno, pues a quién tiene que aportar los medios, los instrumentos de trabajo. El artículo 47 bis se conforma con imponer que los medios tecnológicos de trabajo los aporte la administración. Es algo que a día de hoy solo se cumple en el decreto madrileño, en el decreto vasco y en el decreto valenciano. Y en el catalán se prevé la posibilidad de que se puedan aportar. Claro, lo que no resuelve el artículo 47 bis es la posibilidad de compensar o abonar otro tipo de gastos, como los vinculados a conexiones o al propio espacio que tiene que aportar el trabajador.
Claro, desde el momento en el que se contempla como requisito para autorizar el teletrabajo el disponer de un espacio apto, se valora una circunstancia que no depende de bueno, pues la capacidad intelectual o los méritos del trabajador, sino de su capacidad económica, lo cual es un tanto digno de crítica, ¿no? Esto, por cierto, es algo que está llamado a matizarse con la adaptación a este artículo 47 bis, en virtud del cual las normas que todavía obligan al trabajador a aportar sus propios medios informáticos, bueno, han de derogarse y cambiarse por otras que exijan eso a la propia administración. Por supuesto, también para que sea viable, el teletrabajo se aborda que el empleado tenga la formación, la experiencia y la capacidad suficiente para ejecutar sus servicios bajo esta modalidad. Esto en cuanto al juicio de viabilidad. Luego, su autorización dependerá también de un juicio de eficacia, en virtud del cual la Administración ha de constatar que no exista obstáculo alguno organizativo que impida una actuación eficiente de la Administración. A tal efecto, tanto en fase de autorización como en fase de revisión de la autorización, se contempla la necesidad de tener en cuenta las necesidades del servicio. Claro, y esto nos lleva al tercer aspecto que quería sacar a relucir, ¿no?, en esta intervención. Y es que el Real Decreto Ley 29/2020 dice que la autorización del teletrabajo ha de estar basada en criterios objetivos. Claro, resulta difícil valorar cuando existen esas necesidades del servicio que puede permitir no autorizar el teletrabajo a un empleado público. Es una facultad, una potestad, discrecional de la Administración. A mi modo de ver, no. A mi modo de ver, se trata de un concepto jurídico indeterminado que, evidentemente, implica un juicio de valor de índole técnica por parte de la Administración, que goza de cierta presunción en su favor, pero que no alcanza a excluir un posterior control, incluso de esa zona de incertidumbre del concepto donde la Administración ha de perseguir la razonabilidad de la decisión. Por tanto, cuando se solicite prestar servicios en régimen de teletrabajo, la negativa de la Administración ha de fundamentarse siempre en razones organizativas que ha de estar en condiciones de acreditar. ¿Vale? Y eso en cuanto al procedimiento de autorización o al cuándo se puede implementar este trabajo en la Administración. Y pasamos, por último, que queda poco tiempo, a cómo se implanta este trabajo en las comunidades. Bien, al efecto, cabe destacar un aspecto sobre el cual ya ha incidido bastante mi compañera Lourdes Meria, que es el cambio en la, digamos, normativa en materia de prevención, donde cobra protagonismo la actitud del empleado, sobre el cual se desplaza cierta responsabilidad en cuanto a la evaluación de riesgos y la aplicación de las medidas. También cobran relevancia derechos como la expresión final. Cabe destacar que la normativa New Wave, la normativa madrileña y catalana, se limita a enunciarlo sin concretar en qué va a consistir ese derecho a la desconexión, lo cual me parece digno de crítica. Y en cuanto al control de la prestación, hay que hacer hincapié en lo que el profesor alemán Páez alude como liquefacción de los códigos espaciotemporales, es decir, de repente la medición de la jornada pierde importancia en favor de un control por objetivos del trabajador, lo cual cambia totalmente la forma de organizar el trabajo y requiere una mayor formación no solo del trabajador, sino de quien ha de supervisar dichos objetivos y una mayor concreción de esos objetivos. Lo cual, bueno, pues me conduce a concluir que este trabajo en la Administración, bueno, pues sí va a otorgar una mayor soberanía al empleado sobre su tiempo y lugar de trabajo, pero siempre supeditando su interés particular a el interés general que ha de perseguir la Administración, lo cual no quiere decir que esa consecución del interés general pueda dar cabida a cualquier rechazo de cualquier autorización. Siempre ha de caber la posibilidad de fiscalizar la decisión de la Administración que pueda denegar una solicitud de teletrabajo. Y en cuanto a su implementación futura, cabe destacar, creo, la necesidad de llevar a cabo una inversión. Una notable inversión de medios, tanto desde el punto de vista formativo,
como desde el punto de vista material. Es decir, sin un refuerzo proactivo de la administración, en la organización del trabajo, en la supervisión y fijación de objetivos, en la dotación de medios para ejecutar debidamente el teletrabajo, el posible desarrollo normativo se quedará en papel mojado. Es decir, no se conseguirá lo que se persigue, que es modernizar la administración, adaptarla a esta cuarta revolución industrial que ya ha afectado y ha afrontado de forma exitosa parte del sector privado y que todavía constituye un reto pendiente de la administración. Dejo aquí mi intervención para que quede hueco para la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, profesora Alicia Villalba Sánchez. Muy interesante su ponencia y le agradecemos la brevedad y la concisión. Y a continuación tomará la palabra Javier Ibáñez, que es técnico en innovación social de la Fundación Las Naves y miembro de su comisión de teletrabajo. Adelante, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Primero, como el resto de ponentes que me han precedido, agradecer a los organizadores la invitación, pero quisiera además especialmente a los codirectores de la cátedra, a Adrián y a Andrés, felicitarles no solo por este congreso, sino por el trabajo que llevan haciendo desde la Cátedra de Economía Colaborativa en los últimos dos años, ¿no? Desde Las Naves, que es el lugar en el que yo trabajo y que apoya esta cátedra, estamos inmensamente satisfechos con su trabajo y con su compromiso. Entiendo además que la invitación que me hicieron los organizadores para participar en este evento no tenía que ver con mi experticia en la materia, porque al contrario que las compañeras que me han precedido, yo no soy experto en la cuestión, sino en intentar aportar desde la experiencia que estamos teniendo Las Naves una pequeña píldora práctica, digamos, ¿no? de cuáles son las cuestiones que estamos abordando desde Las Naves para implantar el teletrabajo y las dificultades tal vez a las que nos estamos enfrentando. Por dar unas pinceladas de contexto, Las Naves es el Centro de Innovación Social y Urbana del Ayuntamiento de Valencia, es una fundación, por tanto, que forma parte del sector público local, en la que trabajamos cerca de 40 personas. Unas características en lo que tiene que ver con la implantación del teletrabajo, yo creo que particulares. La primera, que la mayoría de las funciones que desempeñamos las personas que trabajamos en este centro son teletrabajables, o sea, no requieren de una presencialidad en un centro de trabajo específico. Y la segunda, que el nivel promedio de capacidades tecnológicas de las personas que trabajan en este centro es, digamos, alto, ¿no? Por dar algún rasgo, muchas de las personas que trabajamos en Las Naves estamos involucradas en proyectos europeos, lo que implica, digamos, un conocimiento de determinadas herramientas que tienen que ver con el trabajo a distancia y con el teletrabajo. Lo siguiente tal vez sería hacer un breve relato histórico de cómo hemos llegado al momento en el que estamos, y ahí cabe señalar que con anterioridad al COVID hubo un primer hito pre-COVID, que es que los representantes legales de los trabajadores pusieron encima de la mesa de negociación, insisto, unos meses antes de la pandemia, una primera propuesta de teletrabajo, de regulación del teletrabajo, que tuvo, digamos, poco avance en el sentido de cuando al poco de ponerse encima de la mesa, efectivamente se dio la situación de confinamiento, ¿no? El 16 de marzo nos mandaron a casa y en el caso de Las Naves hemos estado, digamos, salvo la excepción de algún compañero o compañera que pidieron, digamos, el incorporarse presencialmente antes, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del centro hemos estado teletrabajando hasta el 7 de septiembre, que volvimos todos a incorporarnos esencialmente a Las Naves. Pero desde el 4 de noviembre, desde la mitad de la semana pasada, volvemos a estar de nuevo trabajando. O sea, hemos vuelto a la situación de confinamiento laboral. Durante esta primera etapa, estos primeros meses de teletrabajo, desde la dirección de Las Naves se nos planteó a los trabajadores y trabajadoras que, recogiendo esa propuesta que había de los representantes legales de los trabajadores, iniciáramos, si queríamos iniciar, digamos, la definición de un protocolo, de un procedimiento de teletrabajo, y se creó una comisión específica para el desarrollo de este protocolo, de la que yo participo. Es una comisión en la que hay un representante de la dirección del centro,
los 3 representantes legales de los trabajadores y se abrió la participación de cualquier otro trabajador o trabajadora del centro y somos 5 trabajadores, digamos que no somos representantes legales, los que también están participando en la comisión. Es un total de 9 personas, ¿no? Hay varias comisiones de trabajo en el centro y esta probablemente es la que más interés ha suscitado, la que más compañeros o compañeras se han apuntado, digamos, ¿no? Lo que creo que también es indicador del interés que suscita esta cuestión. Estamos ahora mismo en plena elaboración de este protocolo y la confianza con la que trabajamos es que nos gustaría tener un protocolo cerrado, negociado también en la mesa de negociación antes de irnos de vacaciones de Navidad. Y simplemente por terminar, quisiera plantear algunas, por lo que ya se ha puesto encima de la mesa, digamos, en esta comisión de trabajo, pero también desde alguna aportación personal, cuáles son los retos que yo creo que estamos afrontando desde las naves con la elaboración de este protocolo de trabajo, ¿no? El primero, como decía, hubo una primera propuesta de pandemia, digamos, de los representantes legales de los trabajadores, pero creo que el primer reto al que nos enfrentamos es aprovechar la experiencia de estos meses, ¿no? Estos meses primero de confinamiento y segundo de teletrabajo, más allá del confinamiento, nos han brindado, aunque somos conscientes de que lo que estamos haciendo no es teletrabajo en condiciones normales, la mayoría de los compañeros y las compañeras han estado teletrabajando con los niños correteando entre las piernas, lo hemos hecho de manera permanente sin ir ningún día al centro de trabajo, es decir, no son las condiciones deseables del teletrabajo, pero en todo caso es un experimento, digamos, al que nos hemos visto obligados y del que deberíamos aprender, del que deberíamos obtener conclusiones que trasladar a ese protocolo de teletrabajo. Un segundo reto, al menos yo lo veo así, es intentar de ser capaces de que ese protocolo combine, por un lado, digamos, una reglamentación lo más garantista posible, pero la combine con la flexibilidad que nos permite el teletrabajo, ¿no? Uno de los miedos que algunas de las personas que estamos en la comisión tenemos es que se quiera regular tanto todo que deje, que restrinja mucho la flexibilidad, que es parte sustancial, o así lo entendemos, del teletrabajo, ¿no? Un tercer reto, digamos, tiene que ver con qué nos sirve, o sea, cuáles son los beneficios que podemos obtener del teletrabajo, y ahí entendemos que hay al menos tres cuestiones, digamos. Primero, cuáles son las mejoras o los beneficios que puede obtener la propia institución pública, que tienen que ver, ya se ha comentado, lo han comentado las compañeras en algún momento, con mejoras organizativas, con limitación de gestión por resultados, con intentar evitar, digamos, esas maneras de hacer que a veces son de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Te encuentro en el pasillo, tienes 5 minutos para reunirte. Bueno, si no nos vamos a encontrar en el pasillo, tal vez esto nos ayude a ciertas mejoras organizativas. Entonces, por un lado, lo que son mejoras para la institución. En segundo lugar, lo que son mejoras para la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Yo diría, más allá, y luego haré algún comentario específico de la cuestión de la conciliación, digamos, el teletrabajar y la flexibilidad que posibilita el teletrabajo tendrían que servir para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Y en tercer lugar, y lo comentaba Alicia, con alguna en relación a alguna de las normativas autonómicas, también mejoras para la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo sí que creo que una implantación sistemática del teletrabajo puede tener consecuencias muy favorables en lo que implica la reducción de la movilidad y, por tanto, en su contribución a mejorar la calidad del medio ambiente. Pero también pensamos que tenemos... ya, Javier. Sí, 4 puntitos: afrontar algunos riesgos que también se han mencionado. Uno, el derecho a la desconexión digital. Creo que es el problema o el riesgo que en general los compañeros y compañeras ven con mayor preocupación. El no desconectarnos, como también mencionaba Lourdes, del proyecto común de la institución. El riesgo, y este era el comentario sobre la conciliación, de que ese potencial de conciliación acabe repercutiendo de manera negativa en las compañeras, que sean más las compañeras que pidan el teletrabajo y, por tanto, todavía haya un incremento en la desigualdad en la asunción de esas tareas de conciliación. Y, por último, el que seamos capaces de evaluar permanentemente la manera de teletrabajar, ¿no? Que no sea un esfuerzo que ahora hagamos para definir un protocolo, sino que a lo largo del tiempo seamos capaces de evaluar cómo funciona y seguir mejorando. Y aquí lo dejaría. Gracias y perdón por el exceso de tiempo. Muchísimas gracias a ti, Javier, por vuestra experiencia.
Y acto seguido pasaremos rápidamente a comentar algunas preguntas que han compartido ustedes a través del chat. Tenemos un par de preguntas dirigidas a la profesora Lourdes Mella en materia de prevención de riesgos laborales. Como son un par, profesora Mella, si quiere, las comento juntas y así usted da respuesta. En la primera de ellas se refiere a una materia como es el derecho a la desconexión, en relación a si hay alguna especialidad en materia de prevención de riesgos laborales y derecho a la desconexión del, en este caso, teletrabajador, atendiendo fundamentalmente a la circunstancia de que esta persona está trabajando desde su hogar. Por tanto, la primera pregunta sobre el derecho a la desconexión. Y en segundo lugar, aprovecho ya también para dejarla aquí también formulada, se pregunta sobre la posibilidad, que en cierto modo lo había apuntado yo, disculpe, sobre si podía considerarse accidente de trabajo o no el accidente acaecido en el hogar del teletrabajador. Y señala la pregunta que, teniendo en cuenta que el Real Decreto Ley prevé la posibilidad de una cierta flexibilidad en la jornada, es decir, que el teletrabajador adapte un poco su jornada de trabajo, ahora trabaja, ahora no, ¿cómo delimitamos que un accidente sea laboral o no? Y cómo delimitamos que se ha producido en el momento de trabajar y no en el momento de realizar actividades personales. Y si ahí hay que tener en cuenta alguna cuestión en materia de carga de la prueba, de cómo podemos valorar esa circunstancia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, perfectamente. Vale. En relación con el tema de la desconexión, que ya comentó en este congreso, ¿verdad? Efectivamente, yo decía en mi intervención, y de hecho mencionaba el artículo 18 también en materia de prevención de riesgos, aunque no entré a comentarlo, porque normalmente el tema de la desconexión digital se plantea como un derecho relacionado con el cumplimiento estricto de la jornada, ¿no? El cumplimiento estricto de la jornada laboral, que es un tema pues que interesa a la empresa, que el trabajador trabaje lo que tenga que trabajar, pero también interesa al trabajador, es decir, que no asumir una carga extra más allá de lo que es la jornada ordinaria de trabajo, que si además pues se hace sin control, pues no solo serían horas extraordinarias que no se pagan, sino que además sería un trabajo extra que repercutiría en la disminución de sus tiempos legales de descanso o fijados por convenio y que podría a la larga deteriorar gravemente su salud, porque efectivamente los tiempos de descanso mínimos obligatorios son para el cuidado de la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que es la desconexión digital no solo tiene repercusiones desde el punto de vista del cumplimiento de la jornada, sino también del cuidado de la salud del trabajador. Entonces, para mí, en este sentido, pues sí que también tiene esa perspectiva de medida de cuidado de la salud. El tema de la desconexión, pues ya se trataba en la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 2018. Allí ya se pasó a la carga básica de desarrollo a los convenios colectivos. Y lo que hace ahora el artículo 18 de este Real Decreto de trabajo a distancia, pues de alguna manera es repetir un poquito algunos apartados literales del artículo 88, cuando se habla de que la empresa tiene que elaborar la política interna dirigida a estas personas, decidir las modalidades de derecho de desconexión, etcétera, el uso racional de las herramientas tecnológicas, y ahí se hace una referencia a la desconexión digital también en los supuestos de trabajo a distancia, ya sea trabajo a distancia en su totalidad, tiempo parcial, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se insiste en ello. La verdad es que la técnica de redacción del precepto no me gusta nada, porque es bastante confuso en relación con el ámbito subjetivo, es decir, las personas que están ahí incluidas, es decir, no sé, me parece así bastante criticable lo que es la redacción homogénea, en cuanto que hay unos apartados copiados aquí, pegados literalmente al artículo 88 y no queda bien claro. En todo caso, lo que quiero decir es que esta regulación que se hace aquí de derecho a la desconexión no es suficiente, se repiten ideas generales, lugares comunes, y se pasa sobre todo el peso de la responsabilidad a los convenios colectivos y a los acuerdos colectivos, y en último lugar a la política interna de la empresa. La política interna de la empresa pues es una responsabilidad del empresario.
sobre todo del empresario, aquí que el empresario pues tendrá que dar una audiencia previa a los representantes de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores en esa audiencia previa pueden hacer consideraciones, pero no son, digamos, de obligado cumplimiento para el empresario. Entonces, la última palabra la tiene la empresa, es la competencia de la empresa elaborar esta política interna, y en este sentido, pues me parece que se va a centrar más en concretar medidas que reviertan la carga del deber de desconexión respecto del trabajador, en el sentido de establecer medidas pasivas en este ámbito, como por ejemplo, trabajador, no contestes correos después de la jornada laboral, es decir, medidas de carácter pasivo, de no hacer. Pero yo creo que para haber un derecho a la desconexión súper protector y realmente efectivo en materia de protección de la salud, debería establecerse una desconexión digital directamente implicando al empresario como carga del mismo, como deber del empresario de garantizar la desconexión digital, no pasándole la pelota al trabajador. Trabajador, tú asegúrate que desconectas. No, empresario, a ti se te debería exigir más. Deberías tener una responsabilidad de ser tú el que asegure, imponiendo medidas activas, efectivas, de asegurarte tú, es tu responsabilidad como empresario, de que el trabajador no se conecte. Es decir, no trasladar toda la carga de garantizar la desconexión al trabajador. En fin, pienso que sería más efectivo, ¿no? Pero bueno, repito, ahí habrá que ir en último lugar a esos protocolos internos que muchas empresas ahora no tienen todavía, pero las empresas tienen ya también que actuar en este sentido y tomarse en serio este deber de garantizar la desconexión digital y redactar estos protocolos internos. De momento, hasta ahora, casi ninguna empresa lo tiene. Y las cláusulas de los convenios tienen que ser mucho más ambiciosas en contenido y no meras declaraciones formales de estilo que no van a ningún sitio. Hay que fijar medidas concretas, repito, y no solo de carácter pasivo, sino medidas específicas de carácter activo, implicando al empresario, de que asuma esa responsabilidad y que haga lo que tenga que hacer para asegurar que el trabajador desconecta claramente, porque fíjense ustedes, tenemos un trabajador que trabaja en su casa, es un adicto al trabajo. Este término anglosajón que se habla del workaholism, es decir, este término anglosajón que denomina a las personas que son adictas al trabajo, que no se ponen límites al trabajo. Entonces, ahí realmente no es trabajador tú, no te conectes, no tienes obligación tú, trabajador, garantizamos tu deber a la desconexión. ¿De qué manera? Diciendo, trabajador, que no tienes obligación de contestar correos a las 12 de la noche. Vale, ya sé que no tengo deber, pero ¿qué haces tú para protegerme a mí, que soy un trabajador de riesgo, en riesgo psicosocial? Adicto al trabajo. O sea, ahí tiene el empresario, digamos, un deber por protección de la salud. El deber del empresario, artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es el deber de protección efectiva y adecuada, haciendo lo que tenga que hacer para proteger la salud del trabajador. O sea, hay trabajadores que están en sus domicilios, pero pueden ser vulnerables a los riesgos psicosociales. Que habrá que poner especial atención ahí. Y esto también, digo, el deber de desconexión en este sentido es una medida de protección de la salud del trabajador. No solo desconexión para controlar el horario, sino que va más allá desde esta faceta. Y es una responsabilidad, repito, directa y clarísima de la empresa. Respecto al accidente de trabajo. El accidente de trabajo en el domicilio es uno de los clásicos y eternos problemas del teletrabajo y del trabajo a distancia de siempre. Por eso es muy importante que haya seguridad jurídica, que haya de claridad respecto de qué, del lugar de trabajo y tiempo de trabajo. Ahora se pide, por supuesto, yo lo decía antes del artículo 13, pero también ahora lo dice claramente el artículo 7 del Real Decreto Ley 28/2020, la distancia que se firma entre la empresa y el trabajador tiene que dar muy clarito, muy bien especificado, dónde va a trabajar el trabajador, dónde va a prestar servicios, dónde se va a ubicar y dónde se va a sentar a trabajar todos los días. Y no basta decir el domicilio, como decía antes. O otro lugar de la disposición del trabajador. Puede ser un local suyo, puede ser un piso que tenga vacío, puede ser un centro de trabajo comunitario. El otro lugar fuera del domicilio que elija el trabajador también tiene su aquel. Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, que nunca se repara ahí. El legislador se queda tan ancho cuando dice el trabajador a domicilio trabajará en su domicilio u otro lugar de su elección. Bien, pero ahí tendríamos que poner dos grandes interrogantes y decir, bien, ¿y qué posibilidades hay aquí? ¿Qué posibilidades se abren de lugares de trabajo nuevos? Cada uno será un mundo desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Y habrá que ver cuál es la responsabilidad ahí del empresario.
estamos hablando de un trabajador con contrato de trabajo, la responsabilidad de la empresaria es clara en esos lugares. Y habrá que ver si son de control de privacidad del trabajador o no. ¿De acuerdo? Y si el lugar de trabajo se sitúa en el domicilio, ahí surge el tema de que el trabajador tiene que dar consentimiento previo, por ejemplo, para la visita externa. Pero si ese lugar de trabajo se sitúa en esos otros lugares externos de control del trabajador, está bien, ahí no son domicilio. Ahí el artículo 16.2 parece que no exige la necesidad de consentimiento previo del trabajador para entrar, por ejemplo, en ese lugar que es, por ejemplo, mi segundo piso de residencia donde yo voy a teletrabajar, o al centro comunitario. ¿Hace falta el consentimiento del trabajador? ¿En qué medida ahí se modulan los deberes y responsabilidades de la empresa y del trabajador a efectos de prevención de riesgos? Finalmente, ocurre el accidente de trabajo. Ocurre el accidente de trabajo, pongamos, en el lugar más privado, el domicilio. Repito, tendrá que estar muy bien concretado y determinado ese lugar de trabajo. El domicilio es muy grande, a lo mejor tengo una casa con 2 pisos y un sótano y un bajo cubierta. ¿En qué lugar concreto yo trabajo? Ese será mi lugar de trabajo. Entonces, cuando ocurra una contingencia, tendré que, de alguna manera, probar y será carga del trabajador. Bueno, vamos a ver, a priori existe la presunción del artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social que presume juris tanto que es accidente de trabajo todo aquel que ocurre en tiempo y lugar de trabajo. ¿Okay? En tiempo y lugar de trabajo. Entonces, si el trabajador dice, pues yo estoy en lugar de trabajo. Esta habitación la hemos delimitado con mi zona de trabajo. He roto la pierna aquí, me levantaba de la silla y tropecé con un cable. Cuidado también con ese cable que tenemos por aquí, por la habitación donde trabajamos, porque a lo mejor eso tendría que haberse previsto en la evaluación de riesgos y adoptar la medida correspondiente de protección, ¿verdad? Bueno, entonces quiero decir, será una cuestión, primero hay una presunción de que estoy en tiempo y lugar de trabajo, pero siempre va a haber unas fronteras borrosas, siempre van a ser algunos casos difíciles de probar. Si ambas partes están de acuerdo y se lo creen, no habrá problema. La cuestión es cuando una de las partes o la mutua discuta que el riesgo ha acontecido en el tiempo y lugar de trabajo. En relación, por ejemplo, con el tiempo. Habrá el problema, bueno, y antes de pasar al tiempo, hablando del lugar de trabajo, las zonas comunes. ¿Qué pasa con las zonas comunes de la vivienda? A efectos de evaluación de riesgos. Yo, por ejemplo, puedo decir, y lo pongo en el acuerdo de trabajo a distancia, que voy a trabajar en esta habitación concreta. Incluso les hago la foto, como dicen algunos convenios, saco la foto y se la mando al servicio de prevención. O acepto la visita externa del servicio de prevención y viene a ver mi habitación, que es la habitación que está mismo a la entrada de la puerta de mi casa. ¿Ok? Y queda perfectamente claro que trabajo aquí. Primer sótano, habitación entrada en casa a la derecha. Perfecto. Pero ¿qué pasa después si tengo el accidente en lugares comunes que yo visito durante mi jornada laboral? Porque claro, aunque sea trabajador de domicilio y tengo una jornada tipo como la de la empresa, tendré mi tiempo al bocadillo. Por ejemplo, sí, por supuesto, hay convenios que ya lo prevén así. El trabajador de domicilio que siga un horario de trabajo tipo como el de la empresa, de 10 a 2, de 4 a 8, tendrá tiempos de descanso al bocadillo. Bien, me pasa una contingencia en el tiempo del bocadillo y resulta que iba a la sala de estar, o iba al baño, o iba un momentito a la cocina a calentarme el café. Esas son zonas comunes, no son estrictamente privadas, no son dormitorios privados que están en la privacidad del domicilio. Son zonas comunes que si estuvieran en la empresa, el empresario tendría que garantizar ahí la prevención de riesgos laborales. Punto. ¿Y eso qué pasa con las zonas comunes? Entonces, hay muchos problemas aquí. Cuando el legislador dice en el artículo 16.1 que habrá que habilitar una zona específica para prestar servicios, ¿cómo entendemos zona específica? ¿Sentido estricto o sentido amplio? Si es estricto, solo es mi habitación concreta que yo elijo para trabajar. Pero claro, entonces sí, protejo mucho la privacidad del trabajador y la intimidad. Pero claro, si no meto las zonas comunes, estoy desprotegiendo el deber de seguridad. Presto menos atención a la seguridad. La prevención de riesgos. Pues depende que queramos poner en la balanza. Si yo soy un trabajador y trabajo en mi casa y me importa, sobre todo, proteger mi salud y saber que estoy en zonas que voy a usar, que son zonas comunes, tendré que hacer la autoevaluación o permitir la visita externa, no solo en la concreta habitación en la que voy a estar trabajando todos los días, sino también en esas zonas comunes a las que yo voy a visitar o me voy a desplazar en tiempo de trabajo. ¿Okay? Que si, repito, estuvieran en la empresa serían a evaluar efectos de prevención.
El lugar de trabajo tiene muchos problemas aquí. Y el tiempo de trabajo, fíjense ustedes, si tenemos, depende de qué tipo de jornada estemos, porque podemos trabajar deslocalizados fuera de la empresa tradicional, en mi domicilio, otro lugar en mi privacidad, pero yo tener el mismo horario tipo que tienen los restos de compañeros de la empresa. Trabajo de 10 a 2, de 4 a 8. Conecto mi ordenador, se controla el horario, registro online, etcétera, digital. Todo el mundo sabe que yo estoy conectado a mi horario de trabajo. Bien, no hay ningún problema. Me pasa la contingencia, resbalo, me cae la estantería de mi despacho encima, etcétera, me rompe un brazo, estoy en tiempo de trabajo, ¿ok? Porque me pasa a las 11 de la mañana y es mi horario oficial de trabajo. Pero ¿qué pasa si tengo horario flexible? He pactado con la empresa que estoy trabajando en mi casa, he elegido el teletrabajo sobre todo también por razón de conciliación. Adoro trabajar en mi casa, pero una de las grandes ventajas de trabajar en tu casa es precisamente la flexibilidad horaria. No lo desconozcamos. Una de las grandes ventajas de trabajar en casa es la flexibilidad horaria. Si el trabajador es serio, va a trabajar exactamente igual y va a producir igual. Y se puede marcar objetivos de productividad. Desde luego, sería muy triste que los trabajadores a domicilio o trabajadores a distancia estuvieran sujetos estrictamente de manera rígida a un horario tipo como el de la empresa. Es verdad que a lo mejor hay trabajadores que es bueno que sea así porque trabajan en equipo. Bien, de acuerdo. Pero para mí, no aceptar horarios flexibles sería muy triste y sería perderse lo mejor del trabajo a distancia. Es que tú asumes una responsabilidad como trabajador y vas a cumplir lo tuyo como trabajador, por supuesto. Tienes que cumplir, tienes un contrato de trabajo y hay que ser serios en la vida. Y vas a trabajar, vas a producir, y para eso te pagan tu salario. Pero al mismo tiempo, ¿qué más te da a ti trabajar, por ejemplo, de 8 a 10 de la mañana, a las 10 de la mañana paras y llevas los niños al colegio, vas a hacer una compra, vas a hacer una gestión y pues vuelves y trabajas de 12 a 2? Vas a trabajar por la noche. Es decir, la flexibilidad horaria es un gran lujo. Problema, accidentes de trabajo. Porque habría que iremos terminando ya. Claro, habría que estar diciendo claramente qué horas son de trabajo cada día. Por ejemplo, si tienes un horario flexible con total libertad para tú marcarlo, o si lo vas cambiando cada semana o cada 15 días, es decir, si no, cada día habría que hacer una notificación a la empresa y decir, hoy voy a trabajar en este horario. Sobre todo si lo cambio de día a día. Porque si no, después resulta que yo estoy tranquilamente en mi cocina y resbalo en la cocina. En el momento que no estoy trabajando, estoy haciendo la comida, porque estoy también conciliando, de la comida y allí pues me quemo, ¿no? Y digo que estaba realmente en tiempo de trabajo y estoy mintiendo. Pero la cuestión sería una cuestión de prueba. Sería una cuestión de prueba. Sobre todo hay muchas variables, es decir, que hay muchísimas situaciones. Efectivamente. Porque las multas van a ser exigentes, siempre lo son. Y cuando estás peleando por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, las multas lo son. Va a ser la seguridad social. Aunque no lo sea la empresa. Que he visto, por cierto, algún convenio estos días que decía que la empresa estaba dispuesta, en caso de contingencia de este tipo, a hacer un certificado al trabajador para que éste aportase a la mutua, diciendo que el trabajador estaba en tiempo y lugar de trabajo. Ya, sí puede, porque como ven ustedes, las variables son muchas. Casi puede haber, cada casa de teletrabajo o de trabajo a distancia puede ser un mundo. Puede ser un mundo. También hay trabajadores a distancia, ojo, que no tienen herramientas tecnológicas. Es la gran diferencia entre trabajo a distancia y teletrabajo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es el trabajo a distancia y otra cosa es el teletrabajo. En el teletrabajo la herramienta tecnológica es clave, es básica. Tiene que utilizarse de manera exclusiva durante toda la jornada de manera prevalente. Pero también es un factor de riesgo que habrá que valorar. Y también puede tener su trascendencia a efectos de riesgos laborales. Cosa que en el trabajo a distancia, pues el trabajador no utiliza esa herramienta tecnológica. O si la utiliza, no es significativa, no es de manera preponderante, no es de manera relevante. Entonces ahí habrá que ver cómo se conecta con la empresa, cómo demuestra su jornada, el registro de jornada, etc. Cada caso es un mundo. Hay muchas variables en juego. También no es lo mismo los trabajadores que trabajan totalmente de manera al 100% de jornada fuera del centro de trabajo y los trabajadores que trabajan en un modelo mixto, que tienen, digamos, mayor conexión con la empresa. En fin, un mundo de supuestos. Muchas gracias, profesora Mella. Creo que ha quedado muy claro y le agradecemos por su intervención y por su ponencia. También al resto de ponentes.
no hay más preguntas y también por ahora que es porque se nos ha pasado el tiempo volando, por lo interesante que era el tema de hoy. Vamos a dar finalización a la sesión de hoy del Congreso. No sé si hay alguien de la dirección que quería intervenir antes de terminar. Sí, a mí me gustaría, Adelante, bueno, Miguel. simplemente como uno de los coordinadores, estoy intentando coordinar que se vea el vídeo. Sí, es que tarda un poco en activarse, desde que le aprietas hasta que Sí. confirmas. Sí, ya está. Ahora te Yo vemos. creo que ya sé, a ver, por lo menos que ya que me he puesto corbata, que por lo menos que se me vea, ¿no? Bien, quería agradecerles a todos los ponentes y al coordinador sus tareas en esta sesión, que como ha dicho él, nos hemos pasado el tiempo porque realmente eran muchos temas y temas muy, muy interesantes. Creo que los ponentes han sido muy certeros en sus planteamientos. Creo que, bueno, tuvimos éxito eligiendo a las personas que van a intervenir y creo que esta sesión, como las sesiones anteriores, pues ha cumplido plenamente su objetivo y quiero agradecer a todos los que han participado y todos los que han asistido también. La semana que viene tenemos ya la última sesión, el día 16. Es una sesión especial, a diferencia de las que hemos tenido hasta ahora, donde hemos estado viendo temas monográficos. Vamos a ver, por un lado, tener una mesa redonda de los interlocutores sociales para que nos expresen su visión sobre esta normativa, y vamos a tener también una reflexión general, una sesión de síntesis a cargo del profesor Gerlis Peset, que desde luego estoy seguro que va a resultar muy interesante y que va a ser un cierre más que digno a este congreso. Por mi parte, nada más que agradecerles a todos su participación y a emplazarles para la semana que viene. Muchas gracias a todos. Vamos a empezar ya.